Amén. Pero antes de empezar, como lo prometido es deuda, yo les prometí que le iba a buscar un versículo. No lo voy a leer, el que quiera leerlo puede hacerlo. Génesis 8:22. Génesis 8:22. Una vez más estamos contentos y agradecidos de Dios por la oportunidad que nos regala en este viernes. Gloria al Señor. Viernes 8 de la tarde. A mí me es extrañísimo, rarísimo decir 8 de la tarde por la cuestión de la costumbre. En nuestro país, 8 de la noche, porque es noche cerrada ya, en cualquier época del año. Pero bueno, las cosas cambian según el punto geográfico donde uno esté. Pero la verdad es que estamos contentos, muy agradecidos de Dios. Porque si estamos reunidos con ustedes es porque tenemos vida. Y esa vida se la debemos entera y absolutamente a nuestro Creador. Gloria al nombre del Señor. Esta tarde tenemos una clase, una lección muy importante para todo creyente. No vamos a estudiarla, sino que vamos más bien a recordar. Pues estoy seguro que la gran mayoría conocerá algo de esta historia que es larguísima. Empieza en el capítulo 37 del libro de Génesis y es uno de los personajes de la Biblia que tiene muchas particularidades. José, el hijo número, si no me equivoco, el 9 o el 8 de Jacob. José tenía dos hermanos, Benjamín y el otro era Neftalí. Gloria a Dios. Hermanos, de esta lección hay muchas cosas que, bueno, unas vamos a recordar, otras eh, eh, aquellos que no tienen mucho tiempo vamos a aprender. Pero de cualquier modo, una de las cosas que podemos aprender o recordar es que, perdón, perdón hermano, es que nosotros, esta lección es muy parecida a la lección número 2. Tiene muchas similitudes. Y decía que una de las cosas que podemos aprender a través de esta lección es cuidarnos de repetir la, los patrones, sobre todo aquellos que en una forma u otra nos hicieron daño, nos perjudicaron. Debemos de aprender de nuestro pasado, adquirir, adquirir experiencia a través de ellos para no repetir patrones conductuales, porque si no lo hacemos así, estaremos dando vuelta y vuelta y vuelta en torno a algo que nos ha venido haciendo daño. Aquí tenemos una repetición por parte de Jacob de una experiencia que él pasó en su juventud. Gloria a Dios. Aunque el personaje central de esta clase de hoy, de esta lección, no es Jacob, sino su hijo José, pero mucho tiene que ver también con su padre Jacob. El inicio de la historia de José. Ese es el tema, el título de la lección de hoy. Repetimos, el inicio de la historia de José.
Y el texto, ¿cómo se dice? Bueno, ya se me olvida. Aquí Central. dice, ajá, la verdad central dice de la manera siguiente: Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo, tanto en los buenos tiempos como en los malos. Perdón. Tengo que cerrar esta puerta porque mi voz suena mucho y trasciende y llega a las otras viviendas tal vez. Y la gente aquí son un poco delicada. Bien, Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo, tanto en los buenos tiempos como en los malos. Esta verdad central le cae muy bien, le viene muy bien a aquellos, y lo digo con toda seguridad, a aquellos que piensan, que creen que porque Dios está conmigo, Dios está con usted, a usted el mal no le tocará, no le visitará. De hecho, me acuerdo que en los tiempos que yo me convertí, o en los tiempos que yo me convertí, no, sino en los primeros años de mi conversión, era muy habitual, era muy repetitivo en algunos hermanos, no todos, algunos hermanos cuando veían que un hermano estaba pasando por ciertas situaciones de pobreza, de estrechez económica, de miseria, ay, algunos hermanos tenían, para mí que es una crueldad y, y una actitud anticristiana. Algunos hermanos se dedicaban a tirarle en directa a otros. Aquí hay hermanos que tienen demonio de miseria, sí le llamaban demonio de miseria aquel que no tenía un trabajo y si lo tenía lo perdía, si se enfermaba, si un familiar se enfermaba, incluso si algún familiar moría, vida espiritual baja, le llamaban demonio de miseria. Sin embargo, mis santos y amados hermanos, Pablo el apóstol dijo, y ustedes conocen ese versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, lo dice en el sentido más amplio y absoluto de la palabra, todas las cosas les ayudan a bien. De manera que usted, yo, nosotros, a nosotros no nos debe extrañar que la mala racha que a veces suceden en la vida, los malos momentos, los tiempos de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de miseria, de escasez, gloria a Dios, pasemos por ello. Ahora, no importa cuál sea la situación, de una cosa yo le garantizo, o yo le aseguro, le garantizo, sí, que debe estar seguro, absolutamente seguro, que no importando la situación en el que usted esté, asegúrese de que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y Jehová el Padre está con usted. Nunca dudemos de porque hayamos perdido el trabajo que nos reportaba en algunos casos pingües beneficios, o el negocio que nos iba tan bien, o la relación matrimonial donde nos sentíamos realizados como hombre y en el caso de la hermana como mujeres.
Se sentían que tenían todo porque amaban a su esposo o esposa e hijos. Y por azares de la vida, llega una situación en que se ven en pérdida de aquello que usted amó, y no solo que amó, sino que necesita, como hombre, como mujer, lo ha perdido. Nunca piense que porque lo haya perdido, Dios no está con usted. Nunca permita, amado hermano, hermana, que Satanás le meta esa idea negativa en su mente. Porque yo creo, sin fanatismo alguno, que es una estrategia del maligno para sacarlo de paso como hijo de Dios. Gloria al Señor. Todo eso podemos aprender en esta historia en esta lección que tiene como tema el inicio de la historia de José. Voy a suplicar con un hermano, por favor, lea Génesis capítulo 3, capítulo 37, versículo 3 y 4. No. Lea, por favor, versículos 2, 3 y 4. ¿Quién se anima? Amén. Amén, hermana Silvia Cuadra. Dios te bendiga, Silvia, adelante. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pacíficamente. ¿Quiénes? Los hermanos de José, los 11 hermanos de José. Bueno, tal vez no lo puedo asegurar, no lo puedo afirmar, pero tampoco puedo asegurar, no estaban los 11, pero la mayoría del grupo de hermanos que conformaban los hijos de Jacob estaban ahí. Había una rivalidad entre los hermanos de José con José. Y mire que en una familia donde hay 3, 4, 5, 6 hermanos o más, como en este caso, casi siempre, los últimos o el último siempre es el niño más mimado, más amado, no solo por su padre, sino por sus propios hermanos. Pero en el caso de José, no fue así. En el caso de José, no fue así. Tenía José, era un adolescente, según nuestros tiempos, era un adolescente contaba con solo 17 años de edad. Y según el texto donde leyó Silvia, hay algo que a nosotros nos debe de llamar mucho la atención, el cual se encuentra en el versículo 2 al final del mismo. Dice, e informaba José a su padre la mala
fama de ellos. Sí. Como dicen en mi país, no sé si en otros lugares, en otros países, José era una especie de chivato de sus hermanos. Y eso casi siempre sucede, casi siempre. Eh, Casi siempre entre hermanos hay uno que se da la tarea de, de reportar a su padre o madre la conducta, sobre todo si es mala conducta, de sus hermanos. Y eso, con eso se gana la simpatía y hasta la aprobación de su padre. Sin embargo, el cuidado quien debe de tenerlo es el padre. ¿Qué tipo de cuidado? Número uno, debe primero percatarse de que lo que su hijo le está informando de los demás es la verdad. Uno. Dos, nunca debería usar esas informaciones en contra de sus hermanos chivateados. ¿Por qué? Sencillamente porque esto va a generar conflictos. Quiero leerle un pedacito aquí en el guía que dice de la manera siguiente. Debido a su experiencia pasada, nos estamos refiriendo a Jacob. Jacob debería haber conocido los problemas creados por las rivalidades y el favoritismo en la familia. Es lo que le estaba diciendo a su momentito. Jacob debiera de recordarse de esto de tal forma que se cuidara en repetir patrones. Esto le sucedió a él mismo con su hermano Esaú, ahí en la lección número 2, que para mí fue muy edificante esa lección, para mí. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, Jacob formó su propia familia y una familia numerosa con respecto a los hijos. Y Jacob repitió otra vez. El versículo número 2 dice, el versículo número 3 dice, y amaba Jacob a José, y amaba Israel a José, más que a todos sus hijos. Favoritismo. Amor inclinado hacia un solo lado. Pregunto, ¿no eran los demás hermanos, o mejor dicho, hijos de José, hijos de Jacob igual que José? Pues claro que sí. Pero aquí nos dice que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Usted se pregunta, ¿por qué? El mismo versículo 3 nos da una idea del por qué, además de otras, Jacob amaba a José más que a todos el resto de sus hermanos. Dice la otra parte del versículo, porque lo había tenido en su vejez, 1, 2. Y además de eso, en otra parte del libro de Génesis dice, porque lo había tenido también con la mujer que él amaba, a Raquel. Dos razones por las que Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. Pero que además de esto,
por la conducta misma de José. Tal vez José, la Biblia no lo dice, la Biblia no lo dice, pero yo quiero pensar que José era obediente, José era quizá un muchacho manso, educado, pegado a su papá, o a los dos quizá, aunque la Biblia no menciona a la madre, y era el informante de su papá con respecto a la mala fama que tenían sus demás hermanos. Y un día estaba José en el campo pastoreando las ovejas de su padre. Dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, la conducta de los hermanos de José con él era áspera. No le hablaban con simpatía o con empatía, no. Su conducta era áspera, eran groseros, porque lo odiaban a José. Gloria a Dios. Odiaban a José. Seguro que ellos sabían que José se había constituido en informante de Jacob de la conducta de ellos. Pero ellos también estaban viendo que su papá tenía cierta inclinación hacia José en perjuicio de ellos. Porque volviendo al versículo 3, la otra parte dice, porque lo había tenido en su vez y le hizo una túnica de diversos colores. Hubo una ocasión, yo escuché a un predicador dar ciertas explicaciones con respecto a esa túnica de diversos colores. Claro está, no me acuerdo. Sí me acuerdo de esas explicaciones, digamos explicaciones teológicas con respecto a la túnica. Pero sin embargo no le hizo túnica llamativa, era una túnica llamativa, solamente le hizo esa túnica a José, y eso, hermanos, crea problema serio en la familia, que es una de las cosas, usted y yo, bueno, en el caso mío solo tengo una sola hija, como decía en la lección número 2, pero la mayoría de ustedes, los que tienen hijos, tienen más de uno o tienen más de dos. Y hay muchachos que real y efectivamente con su conducta se ganan el favor de su padre o madre o de sus padres. Es usted como padre, como madre, que debe de cuidarse de que su actitud hacia ese hijo que es tan obediente, que es tan educado, que es tan trabajador, que tanto lo mima, que le da tan buen trato, es usted que tiene que cuidarse de que sus demás hijos noten eso. Repito, no me voy a cansar de repetir. Eso es perjudicial. Eso va a traer muchos problemas, como efectivamente trajo problemas y problemas serios. Sin embargo, la Biblia dice, pero Jehová, aleluya, estaba con José. José nunca preguntó o nunca se preguntó, ¿dónde está Dios? En la situación donde yo estoy metido, situación que yo no me he buscado, que yo no he provocado. Sin embargo, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? Por ejemplo, cuando estuve en la cárcel. Y no vamos a meternos ahí porque ya es harina de otro costal. No vamos a llegar hasta ahí. Pero José se vio en diversas situaciones. No es verdad
hermanos míos, no es cierto que el camino del reino, el camino de la salvación, la Biblia dice que es un camino estrecho y angosto. No es un camino espacioso y ancho, donde usted puede andar a su anchura. Y yo, no, no. Y los mismos acontecimientos desgraciados que nos suceden a los demás, que no le sirven a Dios, a nosotros también. Y cuando nos sucede, como le decía hace un momentito, nunca pensemos, nunca nos dejemos sugestionar por quien sea, de que porque la situación que yo estoy no es buena, Dios no está con usted, Dios no está con nosotros. No es así. Dios está muy por el contrario. Él dice que aunque pasemos por las aguas, las mismas no nos anegarán o no nos ahogaremos. Y si por el fuego nos vemos, no nos quemaremos. ¿Sabe por qué? Porque Él estará con nosotros. No estamos comprados, no estamos exentos, no, a vernos en malas situaciones. Entonces, para colmo de males, como si esto fuera poco, el muchacho empezó a tener unos sueños y unos sueños rarísimos. Aunque esta clase solo se refiere a uno de ellos, ustedes saben, conocen los sueños de José. En el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño. Ya en los versículos anteriores hace referencia al primero de los sueños. El sueño en este caso, dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Bueno, yo me voy a detener aquí. Yo me voy a detener aquí. Es que José no sabía el conflicto que existía entre sus hermanos y él. Es una pregunta. Con un sí o no, me doy por respondido. Yo digo que sí, hermano Lorenzo. Usted dice que sí. Sí sabía. Yo Sabía. también digo que sí. Bueno, pero entonces no entendemos la actitud de José, porque si José sabe que hay un conflicto, hay un pleito, hay una desavenencia entre sus hermanos y él, ¿por qué él corre a contarle ese sueño? ¿O es que él mismo no entendía el sueño? Hay varias cosas que debemos aclarar para nuestra edificación. Hermano, Adelante, ¿Ah? hermano Samuel. yo creo que esa familia entre todos tenían un don, porque tanto los hermanos de José interpretaron bien el sueño y el padre meditaba en eso también. Es decir, todos eran interpretadores de sueños. Sí, No sé si es que José era muy ingenuo o quizá, porque la Biblia no lo dice, o quizá sí. tal vez no sabía el problema que tenía con los hermanos, aunque a pesar de eso le hablaban mal. Yo creo que era muy ingenuo. Yo creo que era muy ingenuo. Yo estoy de acuerdo contigo, Pues, Samuel. Adelante, hermana Francisca. amén. Pues yo creo que en esta historia vivimos una de las historias más como narrativa acerca de una familia disfuncional. Pero, Disfunción. pero claro, José pues era sus hermanos después de todo y me parece que también quería compartir su momento. Hay personas, porque sabe que en la familia hay todo tipo de temperamento.
hay algunos que no se callan nada. Hay algunos que son más reservados. Hay unos que son demasiado espontáneos, que es que no pueden guardar, hermano. Yo le digo porque sé de esos casos, más o menos he visto. Entonces, pues mira, lo decía todo, no se callaba nada. Y él sabía muy bien lo que quería decir el sueño, porque él lo sabía. Uno más que interpretara sueño más que él mismo, no lo había. Y si su padre lo interpretó y si todo el mundo, su padre mismo le había exhortado que se callara, que le bajara algo, pero no, el muchacho sigue hablando. Miren, hermanos, yo creo, y lo creo con sinceridad, que si en esta tarde todos nos destapáramos a dar opiniones con respecto a esto que estamos discutiendo, yo creo que todas las opiniones serían válidas, creo yo, porque son varias las opiniones que podemos formarnos con respecto a la actitud de José o la actitud de los hermanos de José con José y José con sus hermanos con respecto a un conflicto que estaba ahí entre medio de ellos. Era como una olla hirviendo, o era como una bomba activada que estaba ahí, esperando el momento para explotar. ¿Lo sabía o no lo sabía José? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Era José un imprudente? Creo que no. No creo que era imprudente. Ahora, yo creo que él tenía mucho de ingenuo y también de sincero con sus hermanos. José no sentía conflicto, o sea, el conflicto, el problema no era de parte de José con sus hermanos, eran los hermanos de él con él. Me estoy dejando entender, hermano. José no tenía nada con sus hermanos y José era muy sincero, pero tenía algo, como dijo Samuel, también de ingenuo, porque hay cosas, mire, hermano, en una escuela bíblica hace mucho tiempo, nosotros nos vimos lo que estábamos presentes en esa escuela bíblica. Bueno, era una escuela bíblica dominical, obviamente, por algo que alguien dijo que si un hombre tiene su esposa y desgraciadamente ese hombre cae en infidelidad, tiene que decírselo a su mujer. Alguien preguntó, ¿por qué? Porque toda la verdad se debe decir. Yo dije en aquella ocasión, no, todas las verdades no se dicen. No se dicen. Y a la hora que usted por H por R siente decirlo, usted tiene que saber a quién se lo está diciendo, a quién se lo va a decir. Porque es posible que usted se lo diga a alguien y ese problema se vuelva 15 veces peor de lo que en realidad es. Y hay una verdad que usted dice que usted va a causar daño, usted va a perjudicar. No decirlo, no se está pecando y está faltando. Ni siquiera la justicia lo obliga a usted a decir lo que usted no quiere decir. Aún usted haya prestado un juramento en un tribunal, usted no está obligado a decir lo que usted no quiere decir o lo que usted cree que no debe decir. Entonces, José creo que debió ser un poquito discreto. De todas maneras, hablar con su papá o hablar con su mamá, pero no, se lo digo a sus hermanos primero. Era un No. adolescente. Adelante, pastor. Amén, Dios le bendiga. Yo creo que al ser un adolescente, cuando uno tiene esa edad, uno no puede mirar todos los frentes. Muy bien, muy bien. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Era un adolescente y no tiene el nivel de pensamiento de una persona ya adulta. Eso está muy... Gracias, pastora. Muchísimas gracias. Que o por lo menos a mí se me estaba pasando ese lado. Bueno, el asunto fue
Ya José había tenido un sueño, el sueño de las espigas. Y este es el segundo sueño. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aleluya. Hermano, repito, cuando usted se vea, si acaso se ve, Dios te bendiga, Judith. Tu micrófono está cerrado. Amén, no, no tengo nada que decir. No estaba Bien. Bien. No, solo quería saludarte, no porque... Dios bendiga a todos. Amén. Bien. Como decía hace un momentito, hermanos, miren, la hermana Francisca hace un momentito decía que era una familia disfuncional. Efectivamente, era una familia de una conducta disfuncional. Pero es que mamá y papá son los responsables de que la familia sea funcional o disfuncional. Sí, esa es una mía. Y en este caso específico, Jacob tuvo una gran dosis de responsabilidad o de culpa, para ser más exacto, de la disfuncionalidad de su propia familia. ¿Por qué? Por recostarse o por inclinarse hacia uno de sus 12 hijos. Gloria a Dios. Entonces, por todo lo que había sucedido antes, este muchacho, Dios le está dando una clase de revelaciones a través del sueño. Primero se soñó con unas espigas, ahora se sueña que el sol, la luna y 11 estrellas. Y ese sueño no había que tener, creo yo, don de interpretación de sueño para tener más o menos una idea. Porque tanto Jacob como los hermanos, como decía Samuel hace un momentito, inmediatamente interpretaron el sueño. Y José es de los últimos hijos. Hermano. Yo dije algo un momentito que voy a corregir. Neftalí y el otro muchacho no eran hijos de Jacob, eran hijos de José. Bueno, lo voy a dejar ahí, porque me estoy haciendo un lío. Samuel. Sí, hermano, eran también. Recuerda que él tuvo un sueño, en ese sueño que vio a 11. Pero qué raro que los demás no entendieron la otra parte, porque ellos eran 11 por todo cuando José se hizo ese sueño. Todavía su hermano menor no había nacido. Benjamín. No había nacido. Recuerda que cuando él se va, se encuentra con sus hermanos, él le preguntó cuántos eran, que dijeron 11, él se extrañó bastante. Dijo, vayan y búsquenlo. Y después ahí fue que conoció a su hermanito. Exactamente. Él no estaba. Entonces, pero él vivió en el sueño 11 estrellas, 11 que se inclinaban. Debieron imaginarse que podía haber nacido otro más. Y casi nunca pensamos en eso, porque como que la historia no nos lleva. Y decimos siempre que 11 de sus hermanos lo aborrecían cuando realmente eran 10. Solo el más pequeño no había nacido. Amén. Gracias, Samuel. Gracias por la aclaración. Pero yo pensaba en eso, pero yo tenía la idea de que sí que había nacido cuando José ya se
se fue, porque cuando Raquel lo tuvo, era cuando venían en el camino, cuando lo tuvo en el camino que murió. No estoy yo segura si no había nacido ya, ¿eh? Sí. Ya estaba nacido Benjamín, Ya porque había nacido. Raquel no, bueno, yo creo que es bueno irse a las escrituras. Investiguen bien. Me Génesis parece que Él no había nacido. 35. José no lo había Pues sí, conocido. había nacido, lo que pasa es que era pequeño. Era pequeñito, Exactamente. Eran los 10 que aborrecían a José, no lo contaban a Benjamín porque pues de Era repente era pequeño. un bebé todavía. claro. Estaba Porque nuevecito. exactamente, José mismo no se inclinaba a él mismo, sino que eran los demás que se inclinaban a él. pero tengamos en cuenta algo, que José estaba mirando una visión de algo que iba a suceder en el futuro. En el Y futuro. en el futuro, en efecto, Benjamín también se inclinó ante Estaba él. incluido. Ante él. Así Sí. mismo. Eso Sí, es. sí, sí, sí. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Y Gracias otra por la cosa, hermano aclaración. Lorenzo, que en principio usted decía que José tenía 2 hermanos, pero José solamente tenía un hermano, que era Benjamín. Sí. Los demás, Herma- o sea, Perdón, superintendente, hermano de padre y madre, no, solo pero Benjamín, ajá, Solo exacto. Benjamín. pero los otros 10 que eran hijos de Lea, la sierva de Lea y la sierva de Raquel, eran medios hermanos. Medios Sí, pero yo hermanos. quiero, Sí. porque cuando empezamos la clase, el hermano Lorenzo hizo un comentario de que Sí. José tenía 2 hermanos, yo él aclarando es ahí, Sí. que José, hermano de padre y madre, solo tenía un hermano más. Sí. Ujú. Así es. Y Bien. si el pues, maestro permite, la cita bíblica donde muestra el nacimiento de Benjamín es Génesis 35 del 16 al 18. Y allí ok. mismo murió Raquel. Ajá, lo leo. Aquí lo tengo. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y murió. Efectivamente. Ya había nacido cuando Sí, estaba sí, allí. sí. Sí, muy bien, gracias, hermano. Ven la ventaja. Bueno, versículo 11. Versículo 11. Cuando Jacob, su papá, le hizo la pregunta al final del versículo 11 que dice, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? El versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esto me llama la atención. Al decir que más su padre meditaba en esto. ¿Por qué meditaba en esto? Ya Jacob no es el mismo Jacob de antes. Fue un Jacob que ha sido transformado. Jacob fue metamorfoseado. Jacob fue cambiado de tal manera que hasta su nombre se le cambió de Jacob a Israel. Ya Jacob es un hombre que tiene una conexión con Jehová de los ejércitos. Sí. Y que además ya era un hombre mayor, era un hombre experimentado Era en todo. un hombre Había mayor. experimentado en todo, el poder de Dios en todos los sentidos, en cómo Dios obraba en él mismo, en su descendencia que venían ahí, de cómo Dios obraba. O sea, que era imposible que él se lo tomara a la ligera, porque los chicos jóvenes no le dan quizá mucha importancia a esas cosas, cómo sucederán, pero él, al ser un hombre mayor, ya experimentado en todo el sentido de la palabra, claro que tenía que tener otro fundamento y otra seriedad ante ese sueño, porque sabía que algo representaba esto y claro, no sabía cómo vendrían las cosas, pero sí sabía que era una cosa seria.
Exactamente. O por lo menos tenía la gran sospecha que esto no era un sueño, porque Jacob, el muchacho se hartó la comida de cebada o lo que fuere, según aquellos tiempos, y está soñando. No. Jacob está pensando, Jacob está meditando, Jacob tiene eso en su corazón cuando dice, mas su padre meditaba en esto. Esto viene de parte de Dios. Él no sabe cuál va a ser, cuál es el kit el meollo del asunto. Él no lo sabe. Pero Jacob es un hombre que tiene una conexión, tiene una relación con Dios. Jacob se puede decir, o Israel, es un hombre que conoce y sabe que le sirven a un Dios todopoderoso y que Dios tiene el control, como decimos nosotros, de todas las cosas. Sus hermanos no lo vieron por ese lado. Sin embargo, saltamos, ese es el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En vez de los muchachos indagar, averiguar, tratar de enterarse de qué está pasando con mi hermano, por qué está teniendo esos sueños extraños y raros. No, eso más bien lo que produjo fue más envidia, más odio, más enquina y más mala voluntad hacia su hermanito. Saltamos al versículo 18, que dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sus propios hermanos. Yo me pregunto, ¿no le corría sangre por la pena a ese muchacho? Claro que sí, igual que usted, igual que mí, igual que nosotros. Hermano Lorenzo, Le escuchamos, Silvia. ¿me permite añadir algo? Yo pienso que Israel meditaba porque él meditaba con una mente espiritual. Los hermanos le tenían envidia porque ellos razonaban con una mente carnal. Carnal. Sí, señora. Sí, mi hermana. Yo estoy de acuerdo absolutamente con usted, que debió ser el comentario un poquito más largo aún. Israel meditaba el asunto desde una óptica espiritual. Estaba viendo a Dios, a Jehová, detrás de estos sueños. Pero sus hermanos no. Eso nos ocurre a nosotros. Hermanos, me ha ocurrido a mí. A nadie le gustaría que si usted no mira a una persona bien y que encima le digan a usted que usted se va a tener que inclinar ante esa persona, ¿usted cree que usted va a sentir simpatía por esa persona? No va a sentir simpatía por esa persona. Mire, como dice un amigo mío que canta, por más pegado, él le dicen el pegado a Jehová, por más pegado que usted esté de Dios, ciertas situaciones que le llegan, lo primerito quizá que le llega a la mente, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy en este hoyo, en este agujero donde estoy? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué mi cruz se ha tornado tan pesada que ni siquiera la puedo cargar? ¿Por qué estoy sometido a ser probado como prueban el oro? Que lo someten a un fuego tan intenso que toda la escoria sale. Pero también tiene que soportar. Brillo. Sí, pero tiene primero que soportar la intensidad del fuego. Eso, por todo eso pasó José. Y sus hermanos, cuando vieron esto, más le odiaron, más envidia le tuvieron. Y cuando vieron el papá en un día cualquiera, sus hijos, sus demás hijos, todos estaban en el campo, trabajando en el trabajo que ellos hacían, el pastoreo de ovejas. Y el único que estaba en la casa era José. Y Jacob llamó a su hijo predilecto y le dijo, ve a ver qué está
¿En qué están tus hermanos? Y el muchacho salió a ver. La historia ustedes la saben. Por Yo eso dice el creo, versículo 18, pastora. bueno, perdone, pero quería dar una pequeñita aportación. Sí. Yo creo que como usted decía al inicio, Jacob, aunque ya era, dijéramos, un siervo de Dios, ya aquí se le menciona como Israel, pero yo creo que él, así como nosotros cometemos muchos errores, él cometió errores en su familia. Y claro, ellos no estaban leyendo, nosotros hoy estamos leyendo y estamos mirando y podemos librarnos de cometer esos mismos errores en nuestra familia. Pero hermano, que a tu hermano le pongan un vestido diferente, de mucho color, en aquellos tiempos todo el mundo no tenía traje, vestido, la ropa no era como hoy en día. Entonces, él tenía una distinción, José era el hijo favorito, entonces sus hermanos eran jóvenes y eran jóvenes impulsivos y ellos sí que no tenían esa conversión, hablando en el idioma de nosotros hoy como cristianos. Entonces, ellos no tenían una experiencia con Dios y como tal, ellos lo que habrían querido era quitarlo de en medio, aunque fuese su hermano, porque eran hombres carnales, hombres que tenían envidia y que planearon todo aquello, pero Dios estaba con él, como usted siempre ha mencionado, y Dios no permitió, o sea que nada, ninguna de esos problemas que habían en la familia no pudieron como romper, deshacer el plan que Dios tenía para la vida de José. Así es, Sí, pastora. y otra cosa, hermano, mire, nosotros, como dice la pastora, nosotros lo vemos así hoy y quizás podemos entender las cosas de otra manera, pero en ese tiempo, fíjese que una túnica, por ejemplo, la túnica que usaba la gente normal era un agujero por aquí y ya un pedazo atrás y otro adelante y se lo ataban aquí, pero esa, cuando le hacían una túnica ya a José como esa, con los colores, y con manga y todo eso, ya eso era una cosa especial para alguien especial. A todo el mundo le da celo cuando usted en su casa. Hoy en día, si eso pasara, seguiríamos teniendo celo, porque si yo tengo, por ejemplo, nosotros somos 7 hermanos, y yo viera que mi padre trata a uno de mis hermanos, sea por pequeño, por lo que sea, lo trata diferente, con tanta especialidad, es que a mí me va a dar celo automáticamente, porque yo soy su hijo también, ¿por qué me va a tratar diferente a mí? O sea, es que eso, nosotros, por eso es que las palabras fueron dejadas ahí para nuestras enseñanzas, para que nosotros no quitamos Y esos perdón, patrones. hermano. La única que tiene la Perdón. túnica de colores aquí, una blusa de colores, es la hermana Fran. Y perdona, mira, esa túnica tenía un significado muy especial. Esa túnica lo que significaba era que él era que iba a El tomar el favorito. mando en la familia. O sea, que iba a ser el jefe de la familia. Él iba a tener la supremacía por encima de toda su familia. Claro. Ahora, en el momento que el padre se la hizo, no lo hizo pensando en eso, a lo mejor no. A lo A lo mejor mejor en no. este momento tal O vez a los lo dos. mejor sí. No creo Pero yo, dice, porque A lo ellos mejor sabían sí. muy bien. Hermano Lorenzo, sí, hermano. un comentario, ¿verdad? Respecto a lo que se está diciendo y me llama la atención ahora de una pregunta que usted dijo ya hace rato. ¿Sabía usted que los hermanos querían hacerle daño? Muchos dijeron sí, pero a mí la Biblia me dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Dice, yo, Jehová de los ejércitos, que escudriño los corazones y la mente. Ahora bien, respecto a todo lo que analizaba Jacob de, de los sueños que Dios le daba a José, ahora, cuando él lo envía a buscar a sus hermanos, Jacob sabía que sus hermanos le tenían una trampa.
¿Cómo vas a ver eso? ¿O acaso José sabía que también sus hermanos le tenían una trampa? Yo digo, para mí, si yo sé que mis hermanos me llaman a tal lugar o mi padre me manda a tal lugar y mis hermanos me están esperando, y entonces yo digo, mis hermanos allá me seguro que me quieren hacer daño. No, mejor no voy. Desde la perspectiva yo digo, si yo, oiga bien, desde la perspectiva, yo digo, no, no voy porque me quieren hacer daño. Ahora, desde esa perspectiva yo lo veo así, ¿sabe? Sí. ¿Usted cómo sabía? No sabía que sus hermanos le estaban haciendo daño, mucho que peor su padre, porque ellos no conocían el corazón de ellos. Ahora, ¿quién era que lo estaba llevando a todo eso? Y que se le estaba levantando como enemigos, podemos decirlo así, entre la misma familia que se estaba levantando al propósito de Dios que tenía en José para llevarlo a un reino, a un gobierno. Esa es mi opinión hasta ahora, ¿verdad? Que podemos observar, si sabemos, si nos damos cuenta de eso, yo no voy a ir allá a poner mi cabeza así nomás. El asunto es, yo personalmente pienso que José, por su ingenuidad y porque eran sus hermanos, a lo mejor José nunca pensó que sus hermanos podían aspirar a hacerle daño. Era Es un que aunque te adolescente. peleen con tus hermanos, aunque te peleen, nunca piensa que te van, o sea, te Wow. puede pelear, pero nunca Exactamente, piensa que un hermano te va a llegar a matar. Eso no lo piensa nunca. Sí. Sin embargo, como yo dije hace un momento, la olla hirviendo estaba ahí entre ellos y su padre Israel tenía una buena dosis de culpabilidad. Porque, Señor, tú sabes que el muchacho no se aguanta la lengua, que tú lo mandas Sí, a pero espiar también hay a algo. sus hermanos, porque él no se va a quedar callado. Entonces, desde que lo vieron de lejos, se reunieron y conspiraron, dice el versículo 18, y conspiraron contra él para matarle. Pero al final de la jornada, el mismo José, él mismo entendió que era el plan de Dios. Cuando sus hermanos, al final, cuando se encontraron en Egipto, ¿qué dijo José? Él mismo entendió que había sido el plan de Dios para que se cumpliera. Exactamente. Lo que sucede, Ibe, el versículo que yo les mencioné hace un momentito, 8:28 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, mire, a todos nosotros, a todo cristiano le gusta ese versículo. Y lo repetimos y lo leemos en devocionales y lo repetimos hasta que nos vemos metidos en una. Si pudiéramos sacar ese versículo de la Biblia, lo sacaríamos. Yo siempre me acuerdo cuando hablo de este versículo de un consejo que me daba mi abuelo cuando yo era niño. Me decía, mi hijo, cuando tú ves a una persona pasar por un río con una carga a cuesta y ve que va caminando mal, nunca lo señales, nunca digas que si fuera tú anduviera derechito y pronto y pasar el río, porque tú no sabes el mañana qué te puede suceder. Entonces nosotros decimos que a los que aman a Dios, y cuando vamos a visitar a los hermanos, buscamos ese versículo y lo leemos y lo repetimos hasta que nos vemos metidos en uno, se nos olvida ese versículo. Ahora, cuando el asunto pasa, que vemos que el resultado del problema en el que nos vimos metidos, entonces nos acorda verdaderamente que a los que aman a Dios. A lo mejor estamos hablando de un versículo del Nuevo Testamento. No tiene, obviamente, pero a lo mejor todas esas cosas, José, pasando por ella, algo de eso pasó por su mente. Dios está conmigo y Dios me va a sacar a alguna playa, no importa por lo que yo esté pasando. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hermano Lorenzo, perdón que lo interrumpa. No hay que pedir perdón. Pero si meditamos en ese versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan, es ayudar a bien,
no que todo nos va a salir bien, que todo no vamos a tener ningún problema, ni vamos a tener circunstancias difíciles en la vida, pero que nos van a ayudar a bien. ¿Por qué? Porque el Señor va a ir preparando nuestro corazón para aprender a amar, para aprender a perdonar, para aprender a bendecir, pero que no todo nos va a salir bien en la vida. Nos ayudará bien, nos ayudará bien Sí, al final a nosotros pe- mismos. Así es. pero hay un problema, hermana, porque usted no termina en el versículo completo. Dice, a los que conforme A su Ah, propósito propósito Hemos son sido llamados. llamados. son Amén. llamados. A veces estamos yendo mal y queremos que nos ayude bien y realmente hay que aclarar esa parte que se está quedando. Amén. Sí. Y entonces, retomando no, porque estamos en la clase. Los muchachos, desde que vieron que el muchacho venía hacia ellos de lejos, hicieron su conspiración y el objetivo era matarlo, quitarle la vida, asesinarlo, a pesar de que es sangre de su sangre y carne de su carne, su propio hermano. Sin embargo, el hermano, uno de ellos, o el hermano, era el El primogénito. hermano mayor. Sí, el primogénito, llamado Rubén. Oye, un poquito de sensibilidad fraternal tocó su corazón. O, bueno, sí, sensibilidad fraternal tocó su corazón. No, no hagamos esto. Es nuestro hermano, dice el versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por liberarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, Era más maduro también, Rubén era más maduro también, tenía más, tal vez era más sensatez. maduro, tal vez tenía un poquito más de sensibilidad que los demás, tal vez por ser el primogénito, el mayor, qué sé yo, cuántas razones. Trató de ligar. O sea, Rubén prefirió que le echaran en la cisterna porque Rubén sabía que tal más tarde o más temprano él saldría de la cisterna. No, él pensaba volver a buscarlo, hermano. Rubén luego pensaba volver a buscarlo. Porque cuando volvió no lo encontró, no lo encontró. Claro, era una manera de ponerlo a salvo. Porque si igualmente lo dejaban metido en la cisterna, igualmente moriría ahí. Iba a morir igual. Si era que echarlo ahí para dejarlo ahí, pues igualmente el asunto fue que lo echaron en la cisterna, no lo mataron. Lo echaron en la cisterna. Pero venían unos mercaderes, unos negociantes, pasando, lo vieron y ellos siguieron con su conspiración. Vamos a venderlo. Vamos a venderlo como esclavo. Mire, hermano, el asunto que no hemos mencionado desde que empezamos la clase, la mano de Dios está en el asunto, oculta, invisible, pero está trabajando, y está llevando a cabo sus propios planes. Dios está llevando a cabo sus planes con José. José fue un hombre de Dios. Mire, uno de los pocos personajes de la Biblia en que no se menciona nada, absolutamente nada de él en mal. Ni que habló una mentirita un día, ni que hizo. Uno de ellos, José. Y son un poco, son muy pocos. Ni David, ni Salomón, ni el mismo Abraham. Abraham mintió para defender su pellejo. Le mintió a un rey. Dijo, mi mujer es muy bonita. Y cuando viene a ver, me matan por ella. Vamos a inventar que tú y yo somos hermanos. Bueno, aunque en realidad eran medio hermanos, pero no se consideraban como hermanos. Bueno, el asunto fue que ellos los vendieron a los
ismaelitas, dice el versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, con Rubén. Todo eso fueron consejos de Rubén para librar a José. Pero yo no veo solamente a Rubén librando a José. Yo veo la mano de Dios mismo. Yo decía una vez aquí, hace algún tiempo, fue en un retiro, en una consagración en la iglesia, que el pastor me dio el chance de una enseñanza corta. Y una de las cosas que decía, que usted como cristiano no sabe, nosotros no sabemos cuántas veces en nuestro devenir cristiano en esta tierra, Dios nos ha librado de problemas, de peligro, de muerte. No lo sabemos. No lo sabemos. Por eso digo que yo no me limito a ver a Rubén, simplemente veo la mano de Dios librando a José y al mismo tiempo llevando a cabo sus propios planes con José. Venid y vendámosla a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Se embromó José. Oye, está saliendo del Medio Oriente hacia África. Lejos, una distancia lejísima. O sea, está yendo a otro continente ajeno al de él. Porque fue vendido como esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo no es nada. Esclavo no tiene derecho, ni en aquellos tiempos, en ningún tiempo. No tiene derecho a nada. No tiene ni voz ni voto. A eso cayó José. Pero de ese José que la Biblia dice que Jehová estaba con él. Lo vendieron por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces, siguiendo la historia, versículo 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Cuánta maldad, cuánta malicia. Qué corazones más duros. Corazones insensibles, completa y absolutamente. Los hermanos de José es lo que están demostrando. No tienen compasión, como dice aquí. Déjame buscarlo para leerlo. Dice aquí, Génesis 37 registra una serie de acciones lamentables perpetrados por los hermanos de Jacob. Bueno, aquí dice de Jacob, pero es de José. Traición, crueldad, odio, indiferencia ante el sufrimiento y falta de compasión por su padre. ¿Por qué? Porque ellos no pensaron, si nosotros hacemos eso, cuando viene a ver le da una sirimba al viejo y cuelga los guantes, se muere. No, ni siquiera eso pensaron. Ni siquiera eso pensaron. Sino que urdieron esa malicia de Satanás. Tomaron la túnica que le producía envidia. Mataron un chivito, un cabrito. Tomaron la sangre, tiñeron la ropa y se lo llevaron a José, o se lo mandaron. Pero llevaron a Israel. Mira, esa es la túnica de tu hijo. Hermano Lorenzo. Sí. En el versículo 29, ahí hay, este versículo me parece interesante que
habla de que se ve que cuando ellos tomaron la decisión de vender a José, de sacarlo de la cisterna y venderlo, ya Rubén no estaba con ellos, porque dice, después Rubén volvió a la cisterna y no lo halló. Y no lo halló a José dentro y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito. O sea, que en el momento se ve que Rubén impidió que ellos, le dijo, échalo en la cisterna, pero era con el propósito de volver a sacarlo luego. A rescatarlo. Cuando volvió no lo encontró. Sí. Entonces fue cuando fue a preguntarle que qué habían sido, porque Rubén no estaba cuando lo vendieron. En el momento que ellos lo vendieron. Dios le bendiga, el que armó la estrategia de venderlo fue Judá, dice. Fue Judá fue el que hizo la propuesta, no fue Rubén, fue Judá. Sí, ya no estaba ahí él en ese momento tampoco. Rubén no estaba en ese momento tampoco. Sí, Pero Judá hizo la propuesta porque para que lo mataran era preferible que lo vendieran. Sí, por eso pero yo lo que me refiero es que Rubén cuando le dijo a ellos que lo echaran en la cisterna, él lo hace con la intención de ponerlo a salvo, de pensar luego volver por él, porque es lo que dice aquí en el verso 29, que él luego volvió a la cisterna para sacarlo y ya se encontró con que el chico ya no estaba allí en la cisterna. Pero a lo mejor nunca pasó por su mente que lo habían vendido a los ismaelitas, sino que lo dio por desaparecido. Fue por eso donde ellos enfrentarlo, para preguntarle qué habían hecho con él. Entonces, de ahí fue que urdieron otro plan, con matar al cabrito, teñir la túnica de sangre, y según dice el versículo 32, dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, eso hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Yami quiere decir algo. Adelante, Yami. Sí, que Dios tiene un propósito en cada situación. Esta mañana, cuando estaba repasando la lección, decía yo, si realmente Judá no hubiera la estrategia de venderlo, y realmente Rubén hubiese venido a rescatarlo, o sea, tal vez el plan de Dios hubiese estropeado, Dios, porque él nunca hubiese ido a Egipto, o tal vez Dios hubiese puesto otro plan, porque al final vemos que, o sea, es algo increíble cuando contamos la historia de José a veces, como un esclavo se hizo prácticamente el rey de Egipto. O sea, es algo fuera de serie para muchos cuando miran eso. Es más, supuestamente en los pergaminos de estos egipcios no aparece José, no aparece la historia de José, porque supuestamente los faraones tenían la costumbre de lo que no les gustaba a ellos, romperlo y hacer perderizo la historia. Exacto, lo obviaban todo eso. Entonces yo meditaba y digo, bueno, es que el Señor es perfecto. A veces miramos cosas inimaginables, problemas grandes que se nos presentan en la vida, o temas de que nosotros creemos que va mal y no, a veces para bien. El mandar de esclavo a este chico y de esta forma crear esta estrategia, o sea, era algo que se miraba feo realmente para ese chico, pero al final vemos que fue lo mejor realmente para él. O sea, fue algo inexplicable el haberse hecho un rey. Y tal vez si lo hubiesen regresado a su padre, no hubiese sido, o sea, tal vez, no sé si se hubiera estropeado, porque yo creo que Dios siempre arregla sus planes, los endereza, pero sí es algo que me tenía meditando hoy en la mañana esto. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Hay gente que dicen que Dios siempre tiene un plan B. Yo creo que Dios no tiene un plan B. Dios lo que cambia de personajes para llevar a cabo su plan. Por ejemplo, discúlpame, Yami, que te ponga como ejemplo a ti. Dios se traza un plan con Yami, pero Yami por una razón u otra se muestra renuente a que Dios trabaje con ella y en ella. Pues Dios sencillamente se escoge a otro. Es lo que yo creo. Por lo que yo creo, no tiene que ser
correcto porque yo lo creo, pero es lo que yo creo. Bueno, y más que personaje, hermano Lorenzo, el tema es la estrategia, porque la estrategia, vemos al final, era preservar a Israel y que Israel no Exacto. pereciera. Sí. Porque el plan no era de que si José iba a ser el rey o no. El plan no era exaltar a José en cierta forma. A veces nosotros lo exaltamos porque Dios utilizó a este hombre, pero realmente Dios era que lo que quería era preservar a ese pueblo, a ese remanente, que no muriera en la hambruna que luego vino. O sea, el plan es que era el plan es lo esencial para lo que él fue mandado. Lo que significa que el plan de Dios llegará hasta el último minuto de su consecución. Aunque el enemigo quiera estropearlo, Dios siempre. ¿Qué debemos asegurarnos nosotros? ¿De qué debemos asegurarnos nosotros? De que estamos dentro del círculo de la voluntad de Dios. Asegurémonos de eso. Hay malas circunstancias, hay malas situaciones, hay malos momentos, hay malos tiempos, hay circunstancias muy difíciles, humanamente hablando. Pero recordémonos siempre que para nuestro Dios, como dijo el padre de Juan el Bautista, porque no, lo dijo un ángel, porque nada hay imposible para Dios. Y que nosotros cantamos, predicamos, enseñamos que nuestro Dios es todopoderoso. Aunque los golpes de la vida a veces nos hacen olvidar que nuestro Dios es todopoderoso. Aún así, estemos dentro del círculo de la perfecta voluntad de Dios, que esa mala situación por el que usted está pasando, hermano, hermana, ese tiempo de dificultad, ese tiempo de estrechez, de privaciones, de lamento, a veces de lloro, de tristeza, no va a ser eterno, no va a ser permanente. Dios tiene una salida para usted. Eso yo se lo aseguro, mire, con toda la convicción y la propiedad del mundo. Dios tiene una salida y una salida buena para usted, para mí y para todos. Porque ese es nuestro Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nuestra superintendente continúa. Amén. Hermana Ibelice, yo no quise ahora mismo desatar un lío con el tema de que si el niño había nacido o había muerto, o si no había nacido. Pero en otra ocasión, cuando se dé la oportunidad, yo quiero demostrarle bíblicamente que el niño no había nacido cuando vendieron a José. Bueno, pues Otra cosa, porque estamos para la hermana aprender. Yesenia. La hermana había Yesenia nacido. Lara tenía su manita levantada, duró mucho rato y luego ya. ¿Quién? Yesenia Lara. No, pero todavía hay tiempo, ¿eh? Todavía está abierta la escuela, señor. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga mucho. Lo que pasa es que como voy en la calle, pero que quería agregar, siguiendo lo que la hermana Yami dijo, que cuando el Señor se quiere glorificar, a veces nosotros nos está pasando una situación cuando ya no tenemos esperanza, cuando sentimos que ya no se puede nada, y Dios ahí se glorifica. O sea, cuando Dios obra de una manera, es así en grande. Entonces quería decir eso, agregar eso. Porque a nosotros nos pasa mucho cuando nos está pasando alguna situación. Sí. Cuando creemos que ya nada va a pasar, ahí que el Señor se glorifica. Dios le bendiga mucho. Amén. Amén. Así es, hermano.